Ok, entonces vamos a comentar uno de mis segmentos favoritos. Dan vuelve al taller, es el primer choque con el personaje que ahora tiene un nombre, Sócrates. Entonces, pregunta, ¿por qué vuelve Millman al taller? ¿Por qué vuelve al taller? Sí. Quiero preguntar por su salto. Para ¿Cómo hizo su salto? ¿Cómo hizo el salto? Ok. Sí, eso es una respuesta, sí. Tiene esa inquietud. ¿Cómo se llevó a cabo el salto? Sí. ¿Qué más? Se da cuenta que le puede aportar algo el personaje y va por ello. Va a investigar qué es eso que le puede aportar. Ok, entonces, ¿oíste eso? No. No, o sea, que se da cuenta de que el personaje, viejo, le puede aportar algo. Pero estamos jugando en dos niveles simultáneamente. Por una parte, pues Millman, Dan, conscientemente quiere saber la respuesta. ¿Cómo hiciste eso? Porque si él tuviera ese conocimiento, esa habilidad, esa capacidad, ¿cómo sería su gimnasia olímpica? Pues fenomenal, ¿verdad? Si él pudiera dar, dice, nadie puede dar un salto. Ese salto era como 10, 12 pies, 3 metros y pico. Y una persona solamente puede saltar 3, 4 en vertical. Eso es imposible. Eso es imposible. ¿Cómo lo hiciste? Fijaros en la contradicción. Es imposible. ¿Cómo lo hiciste? Si lo hizo, ya no es imposible. Si es imposible, no lo hizo. ¿Veis la paradoja ahí? Sí. Eso es disonancia cognitiva. Desde su punto de vista, desde sus esquemas, para Dan, eso es imposible. Sin embargo, ahí lo vio. Sin embargo, ahí se dio, hay un problema. El muchacho está atormentado. ¿Cómo es posible? Él opera en su disciplina, que tiene que ver con saltos, y él mismo dice, yo sé que esto es imposible, porque esta es mi disciplina. Y de acuerdo a mi disciplina que yo entreno, etcétera, etcétera, esto es imposible. Y sin embargo, lo he visto. Tú lo hiciste. Dime cómo lo hiciste, porque es imposible. No tiene sentido. Entonces, o es posible, y eso es lo que le choca a Dan, o es imposible y lo vio y también le choca porque significa que algo opera mal en su aparato mental. De una forma u otra, ahí está, atrapado en la disonancia cognitiva. Vamos a indagar un poquito más. Entonces, o sea, es a nivel consciente. A nivel inconsciente, pues este señor apareció en su pesadilla. Imaginaos esta situación. Tenéis una pesadilla, os despierta. Tenéis una pesadilla, os despierta. En la pesadilla hay un individuo. ¿Okay? La pesadilla os trauma, os inquieta, de tal forma que tenéis que salir a tomar algo de aire. Tenéis que levantaros físicamente de la cama, salir de la casa y tomar algo de aire. Y de pronto os encontráis con un personaje que estaba en la pesadilla. Pues es para alucinarse, o sea, es para decir, bueno, ¿qué está pasando con mi cabeza? Y sin embargo, y ahí es donde está lo que en términos de realismo mágico se llama antinomia resuelta, de lo que caracteriza el realismo mágico, estas dos perspectivas de la realidad incompatibles se resuelven. A Dan no se escandaliza por el hecho de que acaba de encontrar a este señor
en la realidad que tuvo hace unos minutos en la pesadilla. No le inquieta mucho, o sea, le sorprende, pero no se escandaliza como nosotros, creo, o cualquiera, diría, bueno, ¿qué está pasando aquí en mi cabeza? Sería algo escandaloso. Pienso, ¿no? Sí. Pues sí. Sin embargo, ahí es donde juega o entra este concepto del realismo mágico. La misma palabra, el término real, realismo, mágico. Lo mágico no es real y lo real no es mágico. Y sin embargo, ahí están en un término, realismo mágico. ¿Cómo hiciste eso? Es imposible. ¿Cómo lo hiciste? Realismo. Es imposible. Mágico. Enséñame a hacer eso que es imposible. Enséñame a hacer eso que yo sé que no se puede hacer. Sí. ¿Ok? ¿Y por qué volvemos nosotros a la película? ¿Por qué no la paramos y decimos, bueno, es otra película más? ¿Por qué estamos aquí enganchados en esta película? Nos identificamos con Dancho ahí, de alguna manera. ¿Oyes el comentario? No lo está viendo usted. No. ¿No? Ok. Vamos a ver. Ahora. ¿Ahora sí? A ver, habla. No, comento que nos identificamos con Dan, con el personaje de Dan. Y también queremos ir más allá. Queremos ver qué nos muestra. No, dice que nos identificamos con el personaje de Dan. Queremos ir más allá de los límites que se nos han impuesto. O sea, inconscientemente queremos ver algo que que desde nuestra perspectiva sea imposible para escapar de los límites de nuestros propios esquemas, de nuestros propios paradigmas. O sea, intuimos que la película nos ofrece algo que nos falta, de la misma manera que Dan intuye que el viejo tiene algo que le falta a él. ¿Qué implica cuando el viejo dice, ¿te gusta que te expliquen las cosas? ¿Qué implica eso? ¿Te gusta que te expliquen las cosas? Una pregunta, o sea, ¿te gusta que te expliquen las cosas? ¿Verdad? Algo así dice, ¿no? ¿Qué pensáis que implica eso? ¿En qué consiste una explicación? Bueno, Dinos. Te oímos. ¿sí? ¿En qué consiste una explicación? Bueno, pues donde que quiere saber, ¿Perdón? quiere averiguar, quiere averiguar, pues sí que le explique. Pero la pregunta es, o sea, el viejo le dice... implica? ¿Perdón? ¿Qué implica? Sí, ¿en qué consiste una explicación? Que lo enseñe. Dicen aquí que lo enseñes. No, Claro. no. ¿Qué es una explicación de algo? Bueno, es una respuesta. ¿Pero qué tipo de respuesta? ¿En qué consiste la respuesta? Si yo a una persona le digo, explícame cómo llegar al aeropuerto. ¿Cómo? Dar la vuelta a la derecha. Dar la vuelta a la derecha, pero ¿eso qué es? ¿Qué es eso? Direcciones. Direcciones, pero ¿en qué modo vienen esas direcciones? Consejo. No, consejo no. ¿De qué están compuestas? Palabras. 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 ¿Te gusta que te expliquen las cosas? ¿Ok? ¿Te gusta que te expliquen las cosas? En vez de experimentar las cosas.
Bien, vale, sí, claro. O sea, la obsesión occidental con el raciocinio, diríamos con el hemisferio izquierdo del cerebro, una explicación verbal sobre todo de las cosas. Muy diferente a decir, muéstrame cómo llegar al aeropuerto. Muéstrame el mapa. ¿Perdón? Ay, perdón, un razonamiento, estaba pensando. Ajá. Que te expliquen las cosas. ¿Cómo voy a explicar yo cómo sabe mi café? Con leche aparte de frío. No lo puedo explicar. Uno de los puntos fundamentales del Zen es que las palabras interfieren con nuestra apreciación, experimentación de la realidad. Las palabras no son la realidad. Yo no puedo explicar cómo sabe el café. Cualquier explicación que yo daría estaría de más. Hay que tomar el café para saber cómo sabe el café. Nos quedamos atrapados en el mundo de palabras, de conceptos. Conceptos no son las cosas. Tenemos un concepto de Santa Claus, pero no es eso, ese concepto no es Santa Claus. El concepto de Santa Claus varía. Si yo digo un Santa Claus chino, o digo un Santa Claus extraterrestre, sí, sorpresa, no encaja. ¿Cómo que de pronto qué es eso? Te gusta que te expliquen las cosas. No podemos llegar a un entendimiento de cómo son las cosas a través de palabras. Lo único que son mapas del territorio. El mapa no es el territorio. El mapa no es el terreno. Una descripción de mi café no es el café. ¿Ve? Es la tendencia. Una gran diferencia es entre la filosofía occidental y las tradiciones orientales. Está en el método, por ejemplo, en el budismo, en el Zen. Importancia en la meditación, importancia en experimentar las cosas directamente uno mismo. No se puede describir, de nada absoluto sirve describir una persona lo que es el despertar, la iluminación, el gran entendimiento. Puedo hablar acerca de ello, pero no sirve en absoluto.